Bien, ahora vamos a ver diferentes formas de crear productos mínimos viables con alta fidelidad. El marco general sobre este tipo de creaciones es realmente hacer siempre lo mínimo viable. O sea, lo que te estés imaginando que hay que crear, que hay que empezar, recórtalo por la mitad y luego vuelve a recortarlo por la mitad. Cuanto antes salgas al mercado, antes aprenderás. Hay un concepto muy interesante de Eric Ries sobre el producto mínimo viable, que en uno de sus juegos del chat había una función que no llegaron a crear, que es que los avatares, cuando se movían por el escenario, querían que el avatar se moviera andando por el escenario. Pero resulta que no les dio tiempo y lo que hicieron fue simplemente hacer que el avatar, cuando clicases en un sitio, se teletransportase directamente ahí, pensando que en un futuro ya lo harían, ¿no? Porque la versión perfecta para ellos era que caminase el avatar. Pues bien, lo sacaron así y el feedback que le dio la gente es que le encantaba que el muñeco se teletransportase donde querían ir, porque estaban hartos de otros juegos donde el muñeco tardaba mucho en ir donde ellos querían y eso les estresaba. ¡Wow! La versión perfecta que ellos tenían en la cabeza a sus clientes no tenía nada que ver con lo que ellos realmente valoraban. Esto, date cuenta que es un problema que puede pasar muchas veces. Entonces, la versión mínima viable. Venga, vamos allá con los tipos que hay de alta fidelidad. El primero que vamos a hablar es el Mago de Oz. Mago de Oz básicamente lo que hacemos es creamos la ilusión de que realmente tienen el producto, pero normalmente tienes que dar un servicio manual al cliente, haciendo ver que es la propuesta de valor acabada, pero en el fondo estamos nosotros sirviendo y moviendo los hilos de esa propuesta. Un ejemplo súper rápido de Mago de Oz. Una máquina, a un emprendedor se le ocurre crear una máquina que dobla la ropa. Entonces, en vez de crear toda la máquina que dobla la ropa y lo que haría era ponerla en los establecimientos donde están las lavadoras, los típicos establecimientos que están en las ciudades o en los barrios, que ahí vas a lavar la ropa y las secas, etc. Pues pensó, oye, ¿por qué no metemos una máquina que doble la ropa para los clientes? Pero oye, antes de ponernos a diseñar este pedazo de máquina para que doble la ropa, lo que haremos es, pondremos una especie de máquina que no haya nada dentro y cuando la gente ponga su ropa, habrá alguien detrás que lo que hace es dobla manualmente la ropa y se la vuelve a entregar. Esto es un Mago de Oz. El cliente está percibiendo una propuesta de valor acabada, pero somos nosotros que manualmente por detrás creamos la sensación de que está pasando algo. Por ejemplo, Zappos es el clásico ejemplo de Mago de Oz. El cliente se pensaba que estaba comprando zapatos y la empresa ya estaba todo detrás montado, pero cada vez que un cliente compraba un zapato online, el fundador de Zappos iba a la tienda donde había hecho la foto de ese zapato, cogía ese zapato y lo enviaba al cliente. Manualmente él estaba haciendo las cosas cuando el cliente percibía que ya estaba todo acabado. Esa es la idea de Mago de Oz. La siguiente es Conserje. Conserje es muy parecido a Mago de Oz, pero el cliente esta vez sí que sabe que se está haciendo de forma manual la propuesta de valor. Por ejemplo, hay una aplicación, hay una empresa en Estados Unidos que se llama Wealthfront. Wealthfront es una empresa de sistemas informáticos que lo que hace a través de inteligencia artificial, etcétera, es tú les das tu dinero y ellos analizan tu tu personalidad como inversor, cuál es, y lo que hacen es buscar los mejores fondos, los mejores activos financieros y colocan capital en los mejores sitios para, de forma automática, llevarte tu portfolio de inversiones. ¿Qué es lo que pasa? Al principio no sabían bien cómo crear esta solución. Por lo tanto, lo que hicieron es manualmente ellos te llevaban la cartera. Eso sí, te decían que en el futuro se haría de forma automática, pero ahora ellos, los expertos de Wealthfront, te decían, no, ahora al principio nosotros como expertos te vamos a ayudar a gestionar la cartera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo se usa el Mago de Oz y cuándo se usa el tipo Conserje? Conserje se utiliza cuando aún no sabes muy bien cómo va a ser la solución final. De esta manera lo que haces es interactúas con el cliente sabiendo él que ahora mismo es manual, dándote feedback de lo que valora y lo que no para acabar creando esa solución final. Si tú ya tienes claro la hipótesis de qué quieres comprobar, como oye, no, yo quiero hacer una máquina que doble la ropa, entonces sí que puedes hacerla con el Mago de Oz, sin que se enteren que eso está hecho manualmente. Que por cierto, en el tema de la ropa, la máquina, al final se dieron cuenta de que el cliente no valoraba tanto ese invento. O sea, fijaros lo que se pudieron ahorrar. Imagínate un año desarrollando una máquina para que luego... No, el cliente eso no lo valora tanto. El siguiente es un mix de soluciones y esto tiene que ver mucho con el tema de las plataformas. Básicamente lo que haces es buscas otras soluciones que hay ahí fuera y tú manualmente las integras para poder ofrecerle
la propuesta de valor que el cliente está buscando. Por ejemplo, Groupon, que era una empresa que lo que hace es que cada tanto está sacando diferentes cupones de ofertas para negocios locales, etc. Al principio no habían creado todo ese sistema. Entonces lo que ellos usaron es un mix de soluciones que ya existían. Por ejemplo, escogieron WordPress para poner ahí su plataforma y las ofertas básicamente eran entradas en el blog de WordPress diciendo pues lo que valía esa entrada y el cupón, etc. Y cuando alguien se descargaba el cupón, manualmente tenían que generar el PDF, lo hacían con FileMaker, que era otro programa, y automatizaban que enviase ese email a esas personas con otro programa que se llama Apple Mail. Fíjate que estaban usando otras soluciones para darles esa propuesta de valor. Obviamente cuando escalan, cuando crecen, ya crean su propia plataforma porque ya tiene sentido seguir desarrollando. Pero al principio solo usaron cosas que ya existían. Y por último, en tipos de productos mínimos viables de alta fidelidad, tenemos el concepto de una única función. Y esto tiene que ver con que cuando estás creando tu propuesta de valor, a veces en tu cabeza dices, y también hará esto, y también hará esto otro, y también hará esto otro, y también hará esto otro, y ¡guau! Entonces, hasta que no lo haga todo, no será perfecto. No, no, no. Este tipo de producto mínimo viable te dice, descártalo todo. Si te tuvieras que quedar solamente con una función que haría tu empresa, ¿cuál sería? Y desarrolla o crea solamente esa función. Por ejemplo, el concepto del micro SaaS que habíamos tratado en tipos de negocio es básicamente eso, una sola función, un solo mercado. De esta manera, lo que haces es pones todos los esfuerzos en comerte la olla en cuál es esa función la más importante y luego si empieza a traccionar ya puedes ir creando más funcionalidades en base a lo que te van pidiendo esas personas. Por ejemplo, la entrevista que hice a mi amigo Bernat de Holded, ellos ahora están creando un ERP que básicamente puedes hacer casi todo ahí con ellos. Pero empezaron con una sola cosa, que era un creador de facturas. Ya está. Y de ahí fueron viendo qué tenía sentido ir creando. Por ejemplo, esto se puede incluso llevar a terrenos más clásicos. En el tema del restaurante. Imagínate que quieres montar un restaurante mexicano de lo más top de lo más top. ¿Por qué no empiezas con un food truck? Alquilas un food truck, te vas a un evento, a una feria y haces 2 tipos de comida. ¿Vale? No reducirlo a una función, pero reducirlo a lo máximo a esas funciones y ves si triunfas con eso. Luego ya, cuando tengas experiencia, vas creciendo y en un futuro ya montarás el restaurante. Esto con el software se ve clarísimo, es como una sola cosa. Y dala gratis si es al principio, que interactúen, a ver qué pasa, y luego vas creando y vas creciendo, ¿vale? Estos son distintos tipos de productos mínimos viables con alta fidelidad, porque al final puedes venderlo, puedes ver qué opinan, la gente ya empieza a trastear, te empieza a dar feedback. Lo que tendrás que hacer, y luego lo veremos, es crear mecanismos de feedback constante, como que chatear al menos con ellos, llamadas, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí van los productos mínimos viables de alta fidelidad. Así que nada, continuemos.